Y ayer la tapa de nuestro matutino titulaba como una de las noticias principales: Argentina, el país en Latinoamérica con más deuda, más endeudado en la historia de justamente el endeudamiento. Justo desembarca la tercera misión del Fondo Monetario Internacional esta semana y para eso tenemos una invitada que nos va a ayudar a entender algunas cosas. Exactamente, Florencia Granato trabaja en la Universidad Nacional de Río Cuarto, es economista y nos visita hoy aquí en Punta La M. Florencia, buen día. Hola Florencia, buen bienvenida. día, ¿cómo les va? Muchas gracias. ¿Somos el país más endeudado de Latinoamérica? Según las estadísticas que presenta este informe de la CEPAL, al que se refería el titular del diario Puntal, sí. Así es, 2018 marcó este hito de tener la deuda pública más elevada respecto del PBI, del Producto Bruto Interno de la economía, o sea, es una medida relativa que tiene que ver esto con el monto de la deuda y el monto del PBI de cada uno de los países que se están comparando, que es América Latina y el Caribe. ¿Y esto por qué? Y esto porque, bueno, ha sido ya una política y una manera de hacer política económica del gobierno nacional de acudir al endeudamiento para cubrir, tanto necesidades de reservas internacionales de dólares como para cubrir gastos que tiene el Estado Nacional, que no necesariamente son gastos primarios, como se le dice, de educación, salud, previsionales, pagos de jubilaciones, no necesario, o sea, sí hay un déficit en el sector primario del sector público, pero básicamente pago de intereses. A medida que vamos tomando deuda, se van generando no solo la necesidad de pagar capital, que tampoco se está pagando, ¿sí?, la amortización de capital, sino que nos endeudamos para cubrir eso que deberíamos haber pagado de capital, sino que además nos hemos comprometido a pagar intereses y esos mismos intereses en parte se pagan y en parte vuelve a ser deuda nueva. Y esto que vos explicás en todas las aristas que vas explicando tiene connotaciones negativas. De todas maneras es una política que se elige y se lleva adelante por parte de diferentes gobiernos, el nuestro puntualmente, el gobierno nacional. Totalmente. ¿Qué perspectivas hay de esto? Porque incluso se había hablado de la posibilidad de defaultear de nuevo en la Argentina, y eso es un riesgo para el ciudadano común. ¿Cómo se vive eso? Bueno, contarte un poquito, el riesgo de default está. Lo que varios analistas te van a decir es que, estando Macri en el gobierno, tiene acordado con el FMI que el default no va a ser tal, o sea, está en ciernes, pero como el FMI va a salir a cubrir esa imposibilidad de pago que tendría la Argentina, no se hace efectivo. No se va a hacer efectivo. Claro. Eso por un lado, o sea, el FMI está para eso y para pedir que a cambio obviamente se hagan reformas en la economía. Y al ciudadano común, bueno, justamente, o sea, yo lo quería llevar como a la comparación de uno en la economía de la casa, ¿no es cierto? Hogar. Uno sí se puede endeudar y es hasta saludable, o sea, no es malo endeudarse ni un país tampoco. Para generar te podés comprar una casa. ¿Sí? Digo, dejar de decir, dejo de pagar alquiler y me compro una casa y para eso me endeudo. Bueno, eso va a significar que yo esté más aliviada después. Si nuestra deuda solo se utiliza para pagar intereses, capital que sea deuda o gastos corrientes, déficit primario, eso no genera nada nuevo para que yo después esté más aliviado. Claro. ¿Sí? Sino que esa deuda sigue y el país sigue comprometido en ese sentido. Y esto cierra perspectivas, porque si vos dedicás a eso, no lo dedicás a otras cosas. Claro. No hay inversión social, no hay inversión en infraestructura, o mucho menor a la que podría haber. Ahora, Florencia, esto parece ser un problema histórico de Argentina, el endeudamiento, sí, con el fondo o con capitales buitres o lo que sea. Sí, señor. El endeudamiento ha sido, de hecho, parte de la política de este gobierno no era diferente en parte, porque habiendo declarado el default allá por el 2001, no se podía acudir a ciertos círculos de financiamiento, pero había endeudamiento, había más endeudamiento intraestado, que ahora sigue habiendo. Lo que pasa es que cada vez más, y esto es más una característica de este gobierno, nos estamos endeudando en dólares, o sea, mucho de esa deuda, que es más casi el 100% del PBI, 97%, ¿sí? La mayor parte está en dólares. Con lo cual se nos hace más caro a nosotros. Claro. Se nos hace más caro y nosotros para pagar eso necesitamos generar dólares. Para que nuestra economía genere dólares tenemos que vender cosas al exterior. Claro. ¿Sí? Y el ratio de deuda exportaciones sería lo que le vendemos en bienes y servicios al exterior, es cada vez más
elevado, es 200% deuda contra exportaciones, el más alto en los últimos 15 años. Entonces, la capacidad de repago auténtica de la economía argentina está cada vez peor, ¿sí? O sea, cada vez está más comprometido ese repago. Insisto, lo del default que vos decías, bueno, el FMI está ahí para por ahora sostener eso. Bueno, ¿qué pasa si Argentina llega a defaultear? O sea, no pagar, no afrontar los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Ya nos pasó, o sea, Sí. no es el No es fin del nuevo. mundo, ya sabemos que lo pasamos y en realidad por fuera del fondo y siempre hay organismos o gobiernos nacionales extranjeros que prestan, ¿sí? No es una dificultad extrema, ¿sí? Se puede. Lo que sobre todo me parece que tenemos que estar pensando los ciudadanos es ¿qué está haciendo Argentina esto? Una economía doméstica, estamos en nuestra casa y nos endeudamos. ¿Y qué hacemos o una empresa? Nos endeudamos para pagar los sueldos de todos los meses. Hacemos algo para invertir y saber que de acá a 1 o 2 años... Pero es que en algún momento nos van a cobrar todo lo que nos están prestando. Para quien financia el negocio es mantenerte endeudado. ¿Por qué? Porque La tarjeta pueden de crédito venir, Que tuya. vos le sigas debiendo. Claro. Claro. pero claro, se ellos tienen van que ganando gar- porque se van pagando intereses. Ahora, en Exacto. algún momento va a decir, bueno, quiero reunirme con todo lo que me debes. Entonces, Ahí no, ahí estamos sonados. Claro. Pero los organismos internacionales y gobiernos extranjeros y demás, lo que hacen es poner en la balanza también otras cosas, recursos naturales que claro, tiene el a país. eso Claro. el agua, Bueno, pensaba, por ejemplo, exactamente, ¿no? el agua, el petróleo, una serie de recursos naturales que el país tiene. O sea, después dependerá si pueden... Florencia, se habla de la deuda externa y uno piensa por ahí en una deuda que el gobierno y quienes dirigen los destinos del país, sea hoy Mauricio Macri, antes Sí, Cristina o sí. quien fuere, tienen que ir pagando. Ahora, ese es dinero del país, es dinero nuestro, de cada uno justamente, de los que habitamos este bendito suelo celeste y blanco. En la cotidianidad, ¿cómo se nota, cómo sufrimos los argentinos ser el país más endeudado de América Latina? Mira, ahora el sistema de deuda actual se está sosteniendo sobre la base de mantener un tipo de cambio en el nivel que está. Ustedes vieron que se van cambiando la banda de, La banda de flotación, flotación, del dólar, sí. pero hay un techo, ¿sí? Si bien se revisa hacia arriba, ese techo está. Eso está suponiendo que hay una devaluación que se va realizando en el tiempo, pero eso permite que sigamos endeudándonos. ¿Eso a costa de qué? ¿Cómo viene dinero al país? En parte es la deuda que toma el Banco Central, de Claro. LELIX, LEVAX, las tasas de interés que tenemos. Con esas Tremendas. tasas de interés tremendas, ¿cómo impacta la economía argentina esto? ¿Estamos en recesión? También por esto mismo. Lo O que sea, decían los comerciantes, no hay ventas. no hay ventas, no hay inversión, porque ¿quién va a ir a invertir en actividad productiva, producción de bienes y Claro. servicios, si me tengo que tener una tasa de ganancia de entre el 50 y el 60%? Terrible. No hay actividad que dé esa posibilidad. Entonces, ¿cuál Entonces- es el negocio? ¿Cuál es el negocio de elegir esta forma de endeudarse en el país? Digo, porque todo el análisis que estamos Sí, viendo de la recesión sí. y todos los productos de esta decisión política, El negocio, así como claramente, el negocio lo tienen quienes prestan, ¿no es cierto? No es los nuestro el negocio, no es, precisamente. no es el ¿Hay otros nuestro. organismos que brindan préstamos? Sí, ¿Que se además- puede alternar Claro. con el Sí, Fondo además la Monetario? deuda, o sea, está bien, esto estamos hablando de deuda pública, ¿sí? Claro. Pero la deuda de una economía es tanto asumida por empresarios argentinos que se endeudan como por el Estado, ¿no es Claro. cierto? Entonces, me perdí como en la... Que el negocio en- es de quien presta el sí, dinero. sí, y se garantiza Lo eso. Y nuestro el no es, fondo viene claro. a eso, ¿no es Claro. cierto? El fondo viene a... En principio esta misión se dice que los dos elementos fundamentales es esto, de la banda de flotación y cuánto de esa banda, por cómo está interviniendo el Banco Central, que también tiene un piso y un techo, el valor del dólar, cómo eso está impactando en la emisión de dinero y por Claro. ende en también sostener inflación sobre una base de una economía que está en recesión. O sea que uno, en principio en economía se dan esos resultados, pero uno dice, bueno, la inflación es más característica de economías que están en su auge, entonces eso hace elevar los precios porque la masa de dinero no alcanza para financiar Claro, todo. no es el caso de Argentina. No es el caso de Increíblemente, Argentina. paradójicamente. Claro, por ese piso se está emitiendo también dinero. Se emite y eso también colabora en el proceso inflacionario. Y por otro lado, el FMI está como
tiene proyecciones distintas para la economía argentina de las que tiene el gobierno nacional. Entonces viene a ver eso porque el crecimiento que espera el FMI para el decrecimiento es mayor al que espera el gobierno y por ende está esperando que no se recaude tanto dinero en impuestos como el gobierno está esperando, lo que vimos a través del presupuesto nacional, ¿no es cierto? Bueno, se complica ver, Sí. ¿no? Por ahí se le pone como una alfombra roja a Christine Lagarde y en realidad viene a decirnos cómo tenemos que organizarnos los Para argentinos para Para pagarle devolverle el dinero que nos prestan. con mucho interés. Es doloroso, pero queríamos Es muy echar un doloroso, poco es muy de luz, doloroso. porque para el ciudadano común de a pie, leer estos títulos, ver estas imágenes por ahí, no se llega a comprender, ¿no? Sí uno entiende que por ahí no llega a vender todo lo que espera, que el sueldo no alcanza, pero digo, este título puntualmente que compartimos preocupa al menos. Sí, la dificultad es esto que vos decís, como que se gana. Bueno, el país no está ganando, el país en realidad desde mi perspectiva, desde la opinión de varios, tendría que apuntar a ver cómo se reactiva su economía, cómo empezamos a producir no solo lo que estamos produciendo, sino otras cosas, cómo reducimos esta expulsión de mano de obra, ¿sí? los desempleados y demás que estamos generando en la economía. Entonces, bueno, es como un repensar el modelo de económico y de desarrollo Y de del país. país. Claro. Florencia, muchas gracias por visitarnos. Por favor, Muchas gracias. a Nos ustedes. vamos.